Doctor Gonzalo, ¿qué tal? Buen día, Fernando Pose le saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Desde ya muchísimas gracias por su atención. Cuénteme un caso que tiene mucha repercusión, un caso que tiene repercusión después de tantos años. ¿Cómo demuestro que, como se dice en la jerga, al nene le lavaron la cabeza? Bueno, mira, a esas conclusiones arribaron los médicos tratantes, los profesionales psicólogos y tratantes que llevaron a cabo la cámara Gesell con el menor, que destacaron, tras la realización de la cámara Gesell, que se advertía en el relato del niño y, vamos a llamarlo así, Ige, al hijo menor de Pablo Bisoni, que su discurso se encontraba contaminado e intervenido por los mayores que lo rodeaban, y específicamente se consigna como una de esas personas que habría contaminado el relato a su madre, Andrea Vázquez. Y por lo demás, lo cierto es que el niño nunca refirió y relató el abuso sexual del que resultó acusado Pablo, sino que hacía alguna referencia tangencial al asunto, pero no lo relató nunca en primera persona. Fue Eh, así que se concluyó que, bueno, que estaba contaminado su relato y que estaba interferido por su madre. la sensación de justamente del padre de Pablo, de haber vivido también preso como vivió, y digo, capaz que suena muy, no muy atractivo, ¿no? Pero ¿quién le paga todos esos años a Pablo Bisoni lo que pasó? Mira, Fernando, desde mi perspectiva, creo que el daño que ha sufrido Pablo, el desprestigio al que fue sometido, más por supuesto el sufrimiento de 3 años de prisión, a esta altura es irreparable. Como así también el vínculo con sus hijos. Pensá que hace 10 años que ni siquiera tiene una conversación telefónica con sus dos hijos menores, y entiendo que eso ya a esta altura es irrecuperable. No, no, Es seguro. irrecuperable. El más chiquito tiene 16, Tomás tiene 23. Tomás, ¿vive solo o vive con su madre? No, Tomás ya hace un par de años que vive con su actual pareja, Bien. y entiendo que fue a partir del cese de la convivencia con su madre que él pudo empezar a madurar y a digerir todo lo vivido, y entonces poder ahora explicar, bueno, lo que explican los videos que ya son de público conocimiento, ¿no? Porque mientras vivió con su madre nunca se animó a enfrentarla. Claro. Qué caso tan raro, ¿no? En lo que es, en el caso suyo, doctor, o en el caso de varios, en materia de derecho, de después de tantos años que haya descubierto su hijo Tomás que era una mentira, que él mismo la decía en base a su padre, a consecuencia de la madre. Por eso digo, qué difícil es probar todo esto y sabiendo que el padre tuvo 3 años por abuso sexual, porque yo digo, la defensa en su momento, porque el padre habrá dicho, jamás fue así, fue culpa de mi ex mujer en su momento, pero se comió 3 años preso, 10 años sin ver a su hijo, y hoy entonces yo tengo que esperar que mis hijos crezcan para decir la verdad en varios casos que puede haber, porque esto puede firmar un precedente en muchos padres que son denunciados por su ex o por sus propios hijos que me abusó y nunca los tocó. Sí, entiendo que sí, que el paso del tiempo colabora con que los chicos vayan determinando su propia verdad en base a sus vivencias y no a los relatos que les son impuestos por su madre. Cuando los chicos son pequeños, vamos a decir, que la posibilidad de inoculación de pensamientos o implantación de pensamientos por parte de su madre, que a temprana edad es su principal referencia, son frecuentes. Y con el paso del tiempo los chicos pueden ir elaborando su propia verdad. Y esto fue lo que pasó en el caso de Tomás.
así se dio. La verdad que para nosotros también fue una sorpresa. Yo no esperaba que a poco del dictado de la sentencia absolutoria y de su confirmación por parte de la Cámara de Casación Penal, de forma tan rápida, Tomás pudiera salir a explicar lo que viene explicando. Sinceramente no tengo mucha experiencia en intervenir en casos de abuso sexual porque no es la especialidad del estudio que integro, pero debo decir que fue una sorpresa. Y este caso presenta otras características poco frecuentes, que son que los padres de la propia Andrea Vázquez refieren que su hija Andrea mintió y que los hechos jamás sucedieron. Es más, Andrea Vázquez, a partir de que dejó de contar con el apoyo de su padre, también acusó a su padre de haber abusado de una sobrina, lo que la pinta de cuerpo entero respecto de cuál es su actitud ante la falta de apoyo en su plan criminal. Lo dice Tomás: el que no apoya a la madre lo transforma en su enemigo, y a partir de ahí lo acusa generalmente de ser un pedófilo o abusador sexual en los términos de su propio padre. Me refiero al padre de Andrea Vázquez. Doctor, claro, el padre de esta mujer ya sabría lo que había sucedido y tuvieron que pasar tantos años. Hoy ella está bajo investigación por falso testimonio, investigación y comisión del falso testimonio y asociación ilícita, sí, que se está dando. Pero vuelvo a repetir, es un caso de trastornos psicológicos, porque lo que ha hecho es separar a los hijos del padre, llevarlo a la cárcel, también denunciar a su propio padre. Digo, hay varios integrantes de la familia que esto ya se sabía y dejaron que siguiera la circunstancia, porque imagino que el padre, si sabría que su yerno no era abusador, ¿por qué dejó que pasara todo esto? Yo entiendo de lo que escuché en las notas periodísticas que dio el padre, porque yo no tengo contacto, ni nunca tuve contacto fuera de lo que fue la audiencia de juicio, ni con Tomás Guisoni, ni con el menor IG, y tampoco con los padres, por supuesto, de Andrea Vázquez. Claro. De lo que yo entendí de su explicación es que en un principio ellos le crecieron a su hija y decidieron apoyarla, pero que luego, a lo largo del camino judicial y con el paso del tiempo, empezaron a detectar ciertas circunstancias que daban cuenta de que lo que Andrea Vázquez relataba era mentira, que las cosas no habían sucedido de esa manera. Claro. Doctor, ¿cómo sigue esta historia? Porque bueno, por lo menos ya existe el encuentro de Tomás y Pablo, que es importante, el más chiquito todavía no, pero el más chico vive con la madre. El más chico, IG, aún convive con su madre. Veremos cómo esa circunstancia se va modificando con el avance de las causas judiciales en el fuero de familia y también en la causa penal. Y lo que ahora, quiero aclarar algo, Pablo no recuperó el contacto con Tomás. Pablo, es más, tiene un impedimento legal de contacto con Tomás todavía existente por parte de la justicia de familia de Lomas de Zamora. El único contacto que Pablo tuvo sin saber que eso iba a suceder fue en un programa televisivo donde a él lo estaban entrevistando y de repente la producción efectuó una comunicación con Tomás, que se encontraba con el padre de Andrea Vázquez, y ese fue solo el contacto. Ellos no tienen ningún otro vínculo. El vínculo que han recuperado es el de los hermanos Francisco y Tomás, pero no de Tomás con Pablo Guisoni. Ellos aún no se han encontrado. Y Gonzalo, vos decime con tu experiencia o como vos ves la familia, ¿qué hay que esperar para que esto, es decir, hasta acá llegamos, ¿no? Porque ¿qué hay que seguir esperando? ¿Qué tipo de justicia? ¿Qué tipo de justicia me proponés vos? Mira, yo te voy a decir algo que por ahí te sorprende en contraposición a las opiniones que frecuentemente damos en estos casos los abogados. A mí la actuación de la justicia penal me conforma. Bien. Debo decirte la verdad. Si bien en una primera etapa de la parte previa al juicio oral, realmente, fue muy dura y prácticamente no hemos logrado el poco nada de parte de la jueza de garantías actuante. Nosotros teníamos la plena convicción de que cuando el caso fuera elevado a juicio,
todas mentiras habían sido elaboradas en la etapa escrita del proceso, iban a salir a la luz. Y así fue. Realmente el debate oral fue esclarecedor y la verdad salía, audiencia tras audiencia, la verdad iba saliendo a flote. Por eso pasó algo que es muy poco frecuente en la justicia penal. No solo que el tribunal absolvió de forma unánime, sino que el propio fiscal, el acusador público, tras analizar la prueba, dijo que no había ningún elemento que corroborara la denuncia de Vázquez y no lo acusó, pidió la absolución del imputado, lo cual te diría que es poco frecuente en el ejercicio del derecho penal y es demostrativo de la sinrazón de la denuncia, de la maliciosa denuncia presentada por Vázquez. Está bien. Por Vázquez y compañía, ¿no? Mirá que Vázquez también está imputada del delito de asociación ilícita. Claro, a eso te quería preguntar. Con todos los peritos, claro, con los peritos de parte por ellas contratados, especialmente los de una fundación denominada Casa Sidín, que es donde se elaboró y se pergeñó toda esta patraña, este plan criminal en contra de la familia Ghisoni. Claro, entonces va mucho más allá atrás de todo esto. Bueno, el juzgado de familia número 2 de Loma Zamora, a cargo de lo que me hablabas, de la jueza Belén Loguercio. Claro, digo, mira cómo suena, ¿no? Pero suena así, y es mujer, a ver qué pensará, lo habrá tocado, no lo habrá tocado, lo habrá abusado, no lo habrá abusado. Pero si hay una causa de asociación ilícita, es porque le querían sacar algo, le querían, se quería quedar con algo, porque para llevar 3 años preso al padre de mis hijos, algo tiene que haber pasado atrás de todo esto. ¿No te resulta medio Sí, yo raro? te voy a dar mi opinión, yo te voy a decir algo objetivo que conozco y después te voy a dar mi opinión. Claro. Lo que conozco objetivamente es que la primera disputa se dio porque ante la separación de la pareja de Pablo Ghisoni y Andrea Vázquez por Bien. una disputa económica. Andrea Vázquez, para permitirle, luego de la separación, para permitirle ver a su hijo a Pablo, le exigía entregas dinerarias. Bien. Y también exigía una cuota mensual desmedida, el monto prefiero Está preservarlo, bien, está bien. bajo amenaza de que si no, no iba a ver más a sus hijos. Bien. Así comenzó. Bien. Que es muy común, perdón, Gonzalo, que es muy común eso, que se utilicen los pibes como trofeos, ¿no? Que si no lo ves, no me pones tanto, no lo ves, me lo llevo, no lo ves nunca más, y uno se desespera para dónde va. Capaz que él no aceptó eso, entonces dijo, te voy a hacer otra cosa. No, ella no aceptó eso, como bien señalamos, no aceptó eso, y entonces lo que hizo fue privar de contacto a Pablo Ghisoni con sus hijos, o mejor expresado, a sus hijos con su padre. Bien. A tal punto que la justicia de familia de Lomas de Zamora, en otro caso también de poco frecuente, le quitó la tenencia de los hijos a Andrea Vázquez y le dio el cuidado de los hijos a Pablo Ghisoni. Bien. Los chicos vivían con Pablo Ghisoni. Bien. Y esta denuncia, y también eso fue lo que motivó que ella en una de las visitas inventara esta denuncia, este falso relato de los chicos Mirá en torno vos. a que el padre los agredía, y finalmente, como no alcanzó con la agresión, fue escalando hasta llegar al abuso sexual. Claro, habrá sido, si mis hijos van con él, por algo será, no están conmigo, y deben estar amenazados, algo le tiene que haber hecho a mis hijos, así que decidió y determinó eso. Es una historia que capaz que, mirá, puedo conocer en algún momento, ¿no? Porque son situaciones que se dan, y se puede ser que haya sido este foco, que el juez te da la posibilidad que vos tengas la patria potestad de tus hijos y no de la madre, que no es común, siempre los hijos tienen que estar con la madre y están con el padre. Ella habrá ido, y bueno, son conjeturas que se dan, ¿no? Y ahí vinieron las denuncias, pero lástima la justicia que tendría que haber investigado un poquito más, ¿no? En todo esto, pero bueno, vaya a saber. Pero hoy la historia es otra, que eso obviamente como que tranquiliza a Pablo, Gonzalo. ¿Cómo? Perdóname que... Tranquiliza un poco más a Pablo después de todo lo que vivió. Sí, la verdad es que sí, que Pablo, bueno, por supuesto que esto es una especie de revancha, si querés, porque Pablo es una persona muy conocida en la comunidad que integra por su profesión médica, su padre también es médico, lleva muchos años en Loma de Zamora prestando servicios a la comunidad, y vos pensás que de un minuto a otro pasó de ser un
un profesional prestigioso y respetado a ser un depredador sexual y a perder la libertad. Imagínate que ante la detención de Pablo Ghisoni, me imagino que en la opinión pública las dudas comenzaron a crecer. Siempre, Y siempre. sí, entonces ya el dictado de la sentencia, por supuesto que fue un alivio, aunque Pablo siempre estuvo más preocupado por el bienestar de sus hijos que de su propia libertad. Debo decirte que el dictado de la sentencia ya colocó las cosas en su lugar, pero lo cierto es que las sentencias judiciales las leemos los abogados, los jueces y 2 o 3 personas más. En cambio, este video que hizo Tomás Ghisoni tuvo una difusión tal que yo creo que colaboró a que ante la opinión pública las cosas queden claras. No hubo ningún tipo de abuso sexual en los hijos de Pablo Ghisoni. Y eso, fíjate la fuerza que tiene, que motivó toda esta movida mediática. Seguro que sí. Pero bueno, ahora Pablo lo que necesita es intentar rearmar su familia y a eso está abocado. Seguro. Gonzalo, desde ya nosotros le decimos mucho. Sí. A ver, se corta ahí un cachito. Ahí te recuperé. Ahí está. Yo te agradezco mucho esta posibilidad que nos das a través de Radio La Red. Sé que no estás en el país, pero bueno, muchísimas gracias por tu atención. Gracias por darnos a conocer este tipo de testimonios que no deja de ser importante para cualquier padre, para cualquier madre, bajo denuncias falsamente, sí, que se dan y que son manipulados los hijos en esta circunstancia. Gonzalo, te agradezco muchísimo. Hay mucha gente que está escuchando, tengo varios mensajes que van llegando también. Y siempre al final, viste cómo es esto, queda la duda, pero la duda cuando no se conoce, cuando no se habla, cuando no se dice nada, pero esta vez fue bastante claro Pablo en sus dichos y en el caso tuyo también de defenderlo, así que muchísimas gracias. Al contrario, gracias a Dios por el contacto, Fernando, y bueno, por permitirnos hacer público el padecimiento y lo que pasó en la familia Ghisoni por responsabilidad exclusiva de la señora Andrea Vázquez y compañía. Gracias, te agradezco muchísimo, no, por favor. Bueno, así estuvimos en contacto con Gonzalo Álvarez, el abogado de Pablo Ghisoni, este médico obstetra.